Bueno, ahí tenemos aquí lo que es este dispositivo al cual vamos a quitar lo que es la tapa. Vamos a utilizar un proceso muy fácil y muy sencillo para aquellas personas y puedan hacer este proceso muy fácil y muy sencillo. ¿Qué es lo que vamos a hacer para poder retirar lo que es esta tapa? Pues bueno, recomendamos siempre ver el video tutorial paso a paso hasta el final y hacer tal cual como nosotros le vamos a explicar en este video tutorial. Lo primero que vamos a utilizar es lo siguiente. Vamos a utilizar un secador y le vamos a secar. Vamos a calentar la tapa por unos 30 segundos. Calentamos la tapa trasera. Luego de haber hecho eso, lo que vamos a utilizar es buscar lo que es, vamos a utilizar un poquito de alcohol. Vamos a utilizar un poquito de alcohol y lo vamos a mojar. Como pueden ver, aquí hay una gota. Esa gotica la vamos a introducir en cualquier de estas esquinas, aquí, y la vamos a ir humedeciendo. Lo que hace que el calor, cuando esto está caliente, vamos a tirar un poquito aquí en el suelo para no desperdiciar tanto. Mojamos aquí, mojamos un poquito, introducimos, volvemos a introducir, y esto lo que va haciendo es que el calor y la humedad lo que hace es derretir la goma rápidamente. Así, como pueden ver, así vamos retirando la tapa, vamos retirando, humedecemos y vamos haciendo el mismo proceso para toda la tapa. Vamos a hacerlo, humedecemos, introducimos la puntica, vamos a introducirla y así vamos a poder quitar esa tapa trasera. Como esta tapa no es de vidrio, es una tapa plástica, por eso la podemos coger así, que ella no se va a partir. Pero si la tapa es de vidrio, tienen que tener mucho cuidado. Y como pueden ver, hemos retirado la tapa trasera. Ahora lo que vamos a hacer es retirar lo que son los tornillos. Vamos por esos tornillos. Vamos a retirar los tornillos y vamos a desarmarlo todo. Entonces lo que tenemos que retirar todos estos tornillos completos. Y luego sacamos este marco. Este es el marco. Pero si solamente quieren retirar la tapa, así es lo que van a hacer. Bueno, ya que hemos retirado todos los tornillos, lo que vamos a hacer es retirar la bandeja. La bandeja vamos a retirarla. Tiramos la bandeja de zinc. Listo. Dicho eso, lo que vamos a hacer ahora es introducir la misma paleta donde va la bandeja de zinc, que por aquí suavemente es donde va a poder estar más fácil. Listo, y ahí la abrimos. Ahora lo que podemos es introducir lo que es nuestra uña, o si no, seguimos haciéndolo con la paleta. Ya, depende como lo quieran hacer, pero para retirar esto hay que tener mucho cuidado, ya que como pueden ver, ellos tienen esta cinta flex, esta cinta, ya, y ese es el botón de encendido con la huella. Vamos a retirar aquí, parece que tiene algún tornillo, vamos a comprobarlo. Y como pueden ver, tenemos un tornillo oculto. Le echamos un poquito de alcohol para aflojar la goma. Ya, si ustedes ven que está muy duro, vuelven y le echan un poquito de calor
y aquí vamos a retirarlo suavemente, y aquí vamos a quitar lo que es la huella. Listo. Dicho eso, lo primero que siempre tenemos que hacer es desconectar lo que es la batería. Lo primero siempre lo que vamos a hacer es desconectar la batería. ¿Ya? Así también vamos a poder retirar cambiar lo que es la pantalla, el display, la lógica, ya que esta es la lógica. Podemos hacerle un mantenimiento a nuestro teléfono. Y como podemos ver, la batería también hay que hacer el mismo proceso, lo calentamos un poquito y así la vamos retirando, alzándola por los costados, la vamos retirando poco a poco.